Estados Unidos, 2 de enero de 2026. Hoy vamos a hacer un viaje por las entrañas del poder, pero no el de los grandes discursos, sino el de la letra pequeña. La que de verdad cambia las cosas. Exacto. Nos vamos a centrar en 4 historias sacadas del Boletín Oficial del Gobierno. Primero, cómo una plaga de fraudes está básicamente matando al cheque en papel. Para siempre. Después, volaremos alto para descubrir por qué una sola pieza de un avión puede llegar a costar casi $1.000.000. Una cifra increíble. Luego nos sumergiremos en un dilema imposible en la costa, donde los pescadores se veían obligados a incumplir la ley para poder salir a faenar. Un callejón sin salida. Y terminaremos viendo cómo se escribe el manual de instrucciones, la letra pequeña, de una nueva ley de impuestos. Para empezar hay que entender qué es este documento, el Federal Register. A primera vista parece un tocho burocrático infumable. Sí, parece el diario oficial del gobierno de Estados Unidos y ya. Pero es que es mucho más que eso. A ver, Imagina que es como el libro de recetas oficial de cómo funciona el país. Cada día, el gobierno publica aquí las nuevas normas, las propuestas, los avisos. y lo crucial es el valor que tiene, ¿no? Eso es. Lo crucial es que lo que se publica aquí tiene fuerza de ley. Los tribunales lo reconocen como la verdad oficial. O sea, si el gobierno va a cambiar las reglas del juego, tiene que anunciarlo aquí primero. Y la cantidad de temas que tocan en un solo día es que es alucinante. Sí, Hoy, por ejemplo, hay normas de calidad del aire en Colorado, normas contra el blanqueo de capitales, directivas de seguridad aérea, de todo. es un espejo de la complejidad del gobierno. Y entre todo ese ruido, pues hemos encontrado algunas perlas que cuentan una historia mucho más grande de lo que parece. Como la primera que mencionábamos. Exacto. Una norma que de entrada suena a algo puramente administrativo, casi aburrido. La oficina de aduanas va a dejar de enviar reembolsos con cheque. Y a partir de ahora, todo por transferencia electrónica. Eso es. Vale, a simple vista parece la típica modernización, pasarse a lo digital. Pero cuando rascas un poco, la historia es otra, ¿verdad? Totalmente. Esto no va de modernidad, va de seguridad. La norma responde directamente a una orden ejecutiva del presidente del año pasado para luchar contra el fraude. ¿Tan grave era el problema? Es que las cifras son para echarse a temblar. En 2022, los bancos denunciaron 680.000 casos de fraude con cheques. Perdona, 680.000, casi el doble que el año anterior. qué barbaridad. Y el documento da un dato que a mí me parece, bueno, increíble. El de la probabilidad. Sí. Un cheque emitido por el Tesoro de USA tiene 16 veces más probabilidades de ser robado, perdido o falsificado que una transferencia. 16 veces. ¿De verdad el sistema era tan vulnerable? Era un coladero. Y no es solo la vulnerabilidad, es el coste de mantener un sistema que es del siglo pasado. Claro. Piensa que en el año fiscal 2024 costó más de $650 millones solo mantener la infraestructura de los cheques. ¿Tanto? Sí, la impresión, el envío, la gestión de los que se pierden, vamos, una sangría de dinero público. Entonces este cambio no es por quedar de modernos, es una medida de seguridad y de ahorro pura y dura. Exacto. Están intentando cerrar un agujero de seguridad y de dinero que es enorme. Y las cifras cuadran, Calculan que implementar el nuevo sistema electrónico costará unos $15 millones. que es una inversión inicial. Eso es una sola vez. Pero estiman que se ahorrarán casi 30 millones en los próximos 10 años. En el fondo es una decisión de negocio. Dejan de gastar una fortuna en un sistema que, además de caro, es increíblemente inseguro. Y si hablamos de costes millonarios para prevenir problemas, hay otro sector donde la prevención es aún más crítica. Y los costes se disparan a otro nivel. Pasamos de las finanzas a los cielos, para hablar de seguridad aérea. Aquí nos encontramos con la FAA, que para que nos entendamos, es como la Dirección General de Tráfico del Aire en Estados Unidos. Y en el boletín de hoy emiten varias directivas de aeronavegabilidad. Que suena muy técnico, pero en la práctica, ¿qué son? Pues son avisos de seguridad urgentes. Es el equivalente a la llamada revisión de tu coche porque han detectado un fallo en el freno, pero para un avión. Y son de obligado cumplimiento, claro. Sí o sí. Si la FAA emite una APALT, las aerolíneas y operadores tienen que hacer la revisión. No hay opción. Y lo que revelan estos avisos es que esto es un sistema de vigilancia global. Uno de los casos de hoy, por ejemplo, afecta a helicópteros Airbus. Efectivamente, se detectó un problema con las palas del rotor principal. Y lo interesante es de dónde viene la alerta inicial. No viene de Estados Unidos. No. Viene de la ESA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea.
Es decir, la autoridad europea detecta un fallo en un helicóptero fabricado en Europa y su homóloga estadounidense recoge el guante y lo convierte en una orden. O sea que la maquinaria de la seguridad no tiene fronteras. Hay una red de confianza y colaboración entre agencias de todo el mundo. Totalmente. Pero lo que de verdad me ha dejado boquiabierta al leer esto son los costes. Publican lo que cuesta cada reparación, con total transparencia. Sí, y las cifras son mareantes. A ver, dame un ejemplo. Pues mira, en otra directiva que afecta a los motores GE90, los que llevan muchos Boeing 777, se habla de inspeccionar un visco de la turbina. Vale. Si hay que reemplazarlo, el coste estimado solo de la pieza es de $932.816. Un momento. ¿Casi $1.000.000 por una sola pieza? Suena desorbitado. ¿Está justificado ese precio? Es una gran pregunta, y la respuesta es una mezcla de factores. Primero, la complejidad. Son piezas fabricadas con aleaciones exóticas, con tolerancias de micras. No es algo que se fabrique en serie. Para nada. Segundo, la certificación. Cada pieza pasa por un proceso de pruebas y certificación larguísimo y carísimo para garantizar que es perfecta. Entiendo. Y tercero, sí, hay muy pocos fabricantes en el mundo capaces de hacer esto, lo que limita la competencia. ¿Se puede escatimar en esto? Exacto. Y lo publican para que todo el mundo sepa el impacto económico. No es solo el millón de la pieza, es el coste de las horas de los mecánicos, que estiman en $85 la hora, y el coste de tener un avión de cientos de millones parado. Es que todo suma. Todo. Otro ejemplo más modesto. Instalar un nuevo gancho de izado en ciertos helicópteros. Coste total, $8.647 por aparato. Que si lo multiplicas por toda la flota... Pues ya tienes la cifra. Demuestra el valor, en dinero contante y sonante, que se le da a la seguridad. Esa colaboración global en aviación es fascinante. Pero el boletín de hoy también nos muestra la otra cara de la moneda, cuando la colaboración dentro del mismo gobierno falla estrepitosamente. Sí, este es un caso que roza lo absurdo. Nos muestra cómo las agencias a veces operan en silos, con buenas intenciones pero con resultados catastróficos. Nos vamos a la costa de Nueva Jersey, con los pescadores de rape. ¿Un caso de estudio? Espera, déjame entenderlo bien, porque parece un chiste. Por un lado, una normativa para proteger al esturión del Atlántico les obligaba a usar redes con un hilo de un grosor máximo de 0,81 milímetros. Correcto. La idea era que un hilo más fino es menos probable que dañe a los esturiones. Pero es que, al mismo tiempo, en las mismas aguas, otra normativa para proteger a las marsopas les exigía usar redes con un hilo de un grosor mínimo de 0,90 milímetros. Exacto. La teoría ahí era que un hilo más grueso es más detectable para las marsopas y así lo evitan. Pero eso es físicamente imposible. Te están diciendo que tu red tiene que ser, a la vez, más fina que 0,81 y más gruesa que 0,90. Un lío tremendo. Vamos, que los pescadores estaban en un callejón sin salida. Hicieran lo que hicieran, estaban incumpliendo una ley federal. Era una situación kafkiana, y es un ejemplo perfecto de cómo dos agencias, en este caso dentro de la misma, la NOAA, pueden crear regulaciones que chocan en el mundo real. Parece que no hablaron entre ellas. Una división se encarga de los peces y otra de los mamíferos marinos, y no, parece que no se coordinaron. Entonces, ¿cómo se ha solucionado este embrollo? Pues con la nueva norma que se publica hoy. La propia NOAA reconoce el conflicto y lo resuelve. Ya era hora. Han hecho estudios y han concluido que permitir el uso del hilo más fino, el de 0,81, no supone un aumento significativo del riesgo para las marsopas. Así que armonizan las reglas. O sea que al final imperó el sentido común. Sí, pero después de poner a los pescadores en una situación imposible durante un tiempo, es una lección sobre la importancia de la coordinación. Totalmente. Demuestra que la regulación no es algo estático, que tiene que ser un proceso vivo capaz de corregir sus propios errores. Cuando se demuestra que algo no funciona en la práctica, claro. Y hablando de crear regulación, hemos visto cómo se corrige el pasado, pero el boletín también nos da una ventana a cómo se crean las reglas del futuro. Sí. Pasamos de los peces a los impuestos. Aquí entramos en el terreno de las normas propuestas. Esto es fascinante porque vemos el proceso en tiempo real. Explícame eso. El Congreso atrova una ley que a menudo es bastante general, con grandes ideas. Y luego, las agencias, como el IRS, la Hacienda estadounidense, tienen que bajar eso al barro. Tienen que escribir la letra pequeña. Justo. El manual de instrucciones de la ley, para que la gente normal y las empresas sepan cómo aplicarla. Y el caso de hoy es sobre una nueva deducción de intereses por préstamos para comprar un coche. La idea es ayudar a la gente.
Sí, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. La ley esbarra en puntos clave y el IRS necesita definirlos. Así que publican una propuesta y piden la opinión del público. ¿Y qué tipo de detalles tienen que aclarar? Dame algún ejemplo. Pues uno fundamental es ¿qué se considera uso personal de un coche para poder deducirte los intereses? Porque si lo usas para trabajar, ya existen otras deducciones. Claro, hay que poner un límite. El IRS propone una regla clara. Para acogerte a esta nueva deducción, tienes que usar el vehículo más del 50% del tiempo para fines personales. Vale, tiene sentido. ¿Qué más? Otro punto clave. ¿Qué se puede incluir en el importe financiado, además del precio del coche? El IRS propone que sí se puedan incluir costes como garantías extendidas o seguros, pero deja fuera algo muy común allí. ¿El qué? Refinanciar la deuda que te quedaba de tu coche anterior en el nuevo préstamo. Eso, dicen, no contará para la deducción. Este es importante, porque cambia por completo el cálculo para miles de personas. Y supongo que esto también crea nuevas obligaciones para alguien. Bueno, por supuesto, crea una nueva obligación para los prestamistas, concesionarios, bancos. ¿Qué tendrán que hacer? A partir de ahora tendrán que enviar un informe anual tanto al contribuyente como a la IRS, detallando cuántos intereses ha pagado esa persona. Y el impacto no es pequeño, ¿eh? ¿A cuánta gente afecta? Estiman que afectará a unos 6 millones de préstamos cada año y a unas 36.000 entidades de crédito. Es increíble cómo una sola línea en una ley del Congreso se convierte en un sistema que moviliza a decenas de miles de empresas para generar millones de informes nuevos cada año. Esa es la esencia de la burocracia moderna. Es la maquinaria invisible que convierte una intención política en una realidad administrativa. Y el proceso de comentarios es clave. Porque ahora la gente puede opinar. Claro. Los concesionarios, los bancos, la gente pueden decir si la regla del 50% es justa o si la carga de informar es excesiva. La norma final podría ser diferente. Así que, resumiendo el día, este boletín nos ha enseñado cómo el gobierno intenta atajar un fraude millonario eliminando los cheques. ¿Cómo garantiza la seguridad aérea con un sistema global donde una pieza puede valer $1.000.000? Cómo resuelve un enredo burocrático que ponía a los pescadores entre la espada y la pared. ¿Y cómo traduce una ley genérica en reglas prácticas para el día a día de millones de personas? Es un ecosistema regulatorio complejo y en constante evolución. Exacto. Y este vistazo a la maquinaria nos deja una reflexión final muy potente. Muchas de estas normas, como la de los impuestos, son solo propuestas. Están abiertas a comentarios. Y otras tienen fechas de entrada en vigor en el futuro, dentro de meses o incluso años. Lo que nos lleva a una pregunta clave. Nos lleva a preguntarnos cuántas de estas reglas que hoy leemos en blanco y negro y parecen definitivas podrían cambiar, retrasarse o incluso anularse. ¿Por la presión pública o los desafíos legales? Exacto. Y eso revela que la gobernanza no es un acto final, sino un proceso continuo de negociación y conflicto, cuya historia se escribe día a día en documentos como este.